Muy buen día a todos, sean bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro diplomado en neurología clínica. Quiero saludar a todos aquellos que se van conectando. For English speakers, welcome to the online postgraduate course on small animal clinical neurology. Please remember to choose your language channel using the icon that looks like a word. This icon is located next to the icon of the raise your hand at the bottom of the screen. Aprovecho para agradecer a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria, de la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria, por su apoyo a este evento. Saludo a todos aquellos que se están conectando desde Bolivia, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, eh, Brasil, Polonia, desde El Salvador. Sean todos bienvenidos. Tenemos hoy un panel bastante grande y bueno, sin más preámbulos, aprovecho para agradecer a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria su apoyo en este evento. Hoy continuamos con el primer módulo de neuroanatomía y neurofisiología con la conferencia Anatomía neurovascular del encéfalo y la médula espinal, continuando con el doctor Vicente Eix. Doctor, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Perfecto, doctor, el auditorio es todo suyo. Vale, pues voy a compartir pantalla con todos vosotros. A ver, la comparto bien, se ve todo bien, ¿eh que sí? Sí, ¿no? ¿Me decís algo si se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto, sí, Vale, señor. muchas gracias. Voy aquí a intentar minimizar esto. Vale, pues vamos allá. Pues hoy os tengo que hablar de la vascularización. Espera un momentito. Ahí, he puesto el crono en marcha. De la vascularización del encéfalo y de la médula espinal. Y vamos a seguir pues lo mismo, haciendo el mismo patrón que hemos seguido hasta ahora, intentando hacer una aproximación muy didáctica, muy visual, ¿no?, con los vídeos. A ver, aquí tenéis un esquema básico, un esquema bastante básico de cómo funciona la vascularización arterial del encéfalo. Mirad, es muy largo, el temario es muy largo porque hay muchos senos venosos y muchas arterias, hay variaciones entre especies, pero nos centraremos aquí un poco en el perro y con alguna quizás diferencia. Mirad, el principal aporte sanguíneo al encéfalo corre a cargo de tres arterias. La arteria basilar, que sabéis que se ha formado a partir de las arterias vertebrales, que veremos en las disecciones de médula espinal, y es la continuación rostral de la arteria espinal ventral y de las carótidas internas. Esto en el perro, ¿vale? En los animales en los cuales va a tener una parte externa de la carótida interna. Iremos en las consideraciones más adelante. Y ahí van a formar una estructura poligonal que se llama el círculo arterioso del cerebro o polígono de Willis. Y de ahí van a ir partiendo una serie de arterias que van a llevar la sangre al encéfalo, de tal manera que veremos la arteria cerebral media partiendo del final de la carótida interna o ya del inicio de esta otra que va hacia adelante, que es la arteria cerebral rostral. Veremos la arteria oftálmica interna, la etmoidal interna, ¿verdad? Veremos también la comunicación entre las carótidas internas y la arteria basilar, que son los ramos comunicantes, ¿verdad?, caudales de cada lado. Y a partir de allí veremos cómo irán saliendo pues, las arterias cerebral caudal, la cerebelosa rostral, y luego ya de la arteria basilar veremos varias arterias al puente, al laberinto, y luego veremos la arteria cerebelosa caudal. Dicho esto, y no sé si aquí tenemos algunas imágenes, les ha incluido o no, y si no las podemos buscar, fijaros que el flujo en el perro es caudo rostral de la arteria basilar. Esto no ocurre así ni en el gato ni en los artiodáctilos. Sabéis que los artiodáctilos son los que tienen un número par de dedos. Aquí entramos con los huidos y los rumiantes.
y en el gato especialmente. Aquí lo que ocurre es que el flujo es rostro-caudal, es diferente, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, en el caso del gato, la arteria basilar no va a ser una gran partícipe a la circulación arterial del cerebro. Vamos a ver esto. Entonces, aquí tenéis lo mismo. Vamos a ver esto es una corrosión y es resina por las arterias. Es de un perro y hemos hecho un corte por el plano medio. Y esto que os estoy marcando aquí es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, en este caso la izquierda, que es una rama de la carótida común, va a entrar por la fisura tímpano-occipital. Recordad esto. Está entre el tímpano, entre la porción timpánica del hueso temporal y el hueso basio-occipital. Recordad que este no es el agujero yugular como a veces se menciona. El agujero yugular solo se puede ver por dentro. Y ahí lo tenéis, ahí tenéis la arteria carótida interna. Una vez ha entrado, pasa por un canal carotidio en el perro para salir por el agujero carotidio externo, sale fuera, hace un pequeño looping y luego vuelve a entrar por el agujero carotidio para seguir hacia adelante para alcanzar el círculo arterioso del cerebro. Ahí lo tenéis, ¿vale? Que está situado en la zona paraselar. La arteria carótida interna está en la zona paraselar. Hay que tener en cuenta, aquí tenéis otra imagen, ¿veis? Esta es la arteria carótida común, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa que va a formar la arteria maxilar. Entonces, fijaros que de la arteria carótida externa sale otra pequeñita arteria que recorre ventralmente a la bulla timpánica y que va a alcanzar a la arteria carótida interna cuando sale un poquito para hacer un looping por el agujero carotidio. Por lo tanto, esta arteria es la arteria faríngea ascendente, que también está en gato, ¿vale? Entonces, esto es una geografía en resonancia y nos vamos a fijar, ¿vale? Nos vamos a fijar en algo, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? De caudal hacia craneal. Y esto que tenéis aquí hiperintenso son las carótidas internas. Vamos a ir hacia adelante, y vamos a ir viendo cómo ahora se va a desprender, se ha desprendido, ¿veis cómo se ha desprendido? De ahí se ha desprendido la arteria carótida interna. La seguimos esa arteria carótida interna y vamos a ver cómo asciende. Esta es la bulla timpánica para meterse por la fisura tímpano-occipital e ir al canal carotídeo. Ahí la tenemos, la arteria carótida interna, ¿vale? La arteria carótida interna que luego va a formar el círculo arterioso del cerebro. Yo tengo aquí una imagen que quizás pueda ser interesante, no es mía, es un tag, en donde podemos ver las arterias carótidas internas, son estas de aquí, ¿verdad? La bulla timpánica. Y entonces vamos a ir, ahí tenéis la arteria, vamos a ir hacia atrás, las arterias carótidas comunes, ¿vale? Y vamos a seguirla y vamos a ver cómo se desprende la arteria carótida interna. Vamos a ir, ahí la tenemos, cómo se ha desprendido, ¿veis? Se desprende la arteria carótida interna desde la arteria carótida común. Y entonces si yo me voy ahí estará la fisura timpano-occipital porque está entre el hueso basio-occipital y la porción timpánica del hueso temporal. Ahí tenemos las arterias carótidas internas de cada lado metiéndose para ir por el canal carotídeo. ¿Vale? Vamos a volver a la imagen esta. Pero ¿qué es lo que pasa en gato? A ver, en gato lo que va a ocurrir es que se dice que el gato no tiene arteria carótida interna. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la porción externa de la arteria carótida interna va a regresar después del nacimiento y va a ser una rama de la arteria occipital. Ahí tenéis, esa es la arteria occipital y esta ramita de ahí es la arteria carótida interna. Vamos a ir corriéndolo y fijaros cómo, sí, lo mismo, esta carótida interna sí está presente fuera y se va a meter por la fisura tímpano-occipital.
Lo que pasa que el gato va a carecer de canal carotídeo. Por lo tanto, esta arteria se va a ocluir. Va a ser suplida por la arteria faríngea ascendente, ¿vale? Y luego, evidentemente, dentro hay arteria carótida interna, que viene desde la arteria maxilar por la rete mirabile. O sea, dentro hay, pero este trozo no va a existir. Ahí tenéis la arteria carótida interna. Sí existe ahí, ¿la veis? De acuerdo. ¿Vale? O sea que ahí volvemos a tener la arteria carótida interna. Tened en cuenta que en el gato el seno y cuerpo carotídeos no van a estar en el inicio de la carótida interna, están en el inicio de la arteria occipital, ya que ésta va a regresar, ¿no? Por lo tanto, sí existe en un trayecto externo, pero luego regresa y ya no hay canal carotídeo en el gato, ¿vale? Esto es importante conocerlo porque tenéis que tener en cuenta que, ahora me voy un poquito del tema, porque es que si no el tema es muy largo. Cuando nosotros hacemos o estamos tratando los dientes y el animal lo tenemos bajo anestesia, si tenemos la boca abierta, muy abierta y por un periodo prolongado de tiempo, vamos a ver si tengo yo algunas imágenes. Ya que estamos aquí y yo tengo el ordenador, vamos a buscar imágenes que nos puedan ayudar. Vamos a ir, un momentito, ya que estamos aquí. Siempre esto me da mucho pie a poder jugar. Vamos a verlo. A ver si aquí lo tengo. Y es que se me acaba de ocurrir que es algo muy interesante. Mirad, aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí, esto es una angiografía, ¿vale? Cortesía de Juan José Domínguez Molina. Se ha metido medio de contraste por la arteria carótida común, la arteria carótida externa, que era la maxilar, y la arteria carótida interna. Y por dentro vemos el círculo arterioso del cerebro, con sus arteria cerebral media, arteria cerebral rostral, cerebral caudal, cerebelosa, etcétera, pero falta algo, que es la arteria basilar. Y esto es debido a que en este animal el flujo de la arteria basilar era caudo rostral. Si en vez de ser un perro hubiera sido un gato, el flujo hubiera sido cráneo caudal y yo sí vería la arteria, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que si abrimos mucho la boca, ¿qué es lo que ocurre detrás? Detrás está la articulación temporomandibular y ahí tenemos la arteria carótida externa que da la temporal superficial y luego la arteria maxilar. Esto sí puede pellizcarse, pero en un gato es más grave, porque en el caso del gato debemos recordar que esta zona el abrir mucho la boca puede disminuir el flujo de sangre y recordemos que la vascularización del encéfalo en el gato corre a cargo de principalmente ramas de la arteria maxilar. Por eso el resultado de abrir mucho la boca en un gato, pues el resultado puede ser que el animal muera porque se quede sin sangre en el encéfalo. Bien, volvamos por lo tanto a la charla de hoy, ¿vale? Y entonces esto es en el gato, eso ya os lo habéis visto, como es la arteria carótida interna, ¿vale? Entonces recordad que, fijaros, en el caso del perro, este es el hueso basio-occipital, este es la bulla timpánica, ¿vale? Y ahí tenéis el canal carotídeo, por donde pasa la arteria carótida interna junto con fibras postganglionares simpáticas que vienen del ganglio cervical craneal. Esto es un canal para un seno venoso, el seno petroso ventral, que pasa por el canal petrovasilar, porque está entre la porción petrosa del hueso temporal y el vasio occipital. Entonces, aquí tenéis el caso del gato, veis como en el caso del gato también hay arteria carótida interna, pero se ha formado a partir de la arteria faríngea ascendente y luego recibe ramas de la arteria maxilar a nivel de la fisura orbitaria. Pero carece, como veis aquí, de canal carotídeo, no va a tener canal carotídeo. Esta es una de las razones por las cuales en el caso del gato,
¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces inflamaciones del oído medio dan como resultado denervación simpática o síndrome de Horner en el gato. Y esto es porque, como os he comentado, en el perro, las fibras simpáticas que van con la arteria carótida interna, este es su vía de acceso. En cambio, en el gato, al no haber canal carotídeo, esas fibras simpáticas tienen que pasar por el oído medio y se ven afectadas con más facilidad. Pero esto es otro tema y es muy largo, del síndrome de Horner. Vamos a ver algunos vídeos en Bajo la lupa. Esto aquí lo que tenéis es, aquí falta la hipófisis, ¿vale? Este es el infundíbulo, que significa embudo, porque es una estructura en forma de embudo, que es una extensión del tercer ventrículo. Este es el círculo arterioso del cerebro, ¿verdad? En perro, y ahí tenéis la arteria carótida interna. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver el vídeo, vamos a verlo con tranquilidad, vamos a ver que corra. ¿Veis? Esto es el ramo comunicante posterior. Esta es la arteria cerebral, esta es la arteria cerebral caudal y esta es la cerebelosa rostral. Fijaros que entre las dos está saliendo el nervio oculomotor, que es el tercer nervio craneal. Ahí tenéis la arteria cerebral rostral y esta es la arteria etmoidal interna, ¿vale? Que es una rama de la arteria cerebral rostral. Y ahí tenéis, vamos a ver que tira para atrás, ahí tenéis la arteria cerebral media, ¿vale? Arteria cerebral media. Vamos a correrlo. ¿Veis cómo todos estos vasos están en el espacio subaracnoideo? Ahí tenéis la arteria basilar. Esta es la zona del puente y ramos pontinos que van al puente. Y ya nos vamos hacia la zona del cuerpo trapezoide, médula oblongada, y ahí empezáis a tener, ahí tenéis la arteria laberíntica. Y atención, vais a ver en estos vídeos probablemente que la realidad se aleja un poco de los dibujos. En los dibujos se pone con mucha facilidad una arteria laberíntica, una arteria cerebelosa caudal. Sin embargo, veréis que en la realidad hay mucha diferencia entre los individuos e incluso entre los lados. Hay diferencias. Por eso yo siempre aconsejo hacer angiografías antes de hacer abordajes, porque hay muchas diferencias. Mirad, ahí tenéis la arteria laberíntica, ¿vale? Que va a vascularizar al laberinto, pero también lleva vascularización al cerebelo, cosa que no se cita en muchos libros. Esta es la arteria cerebelosa caudal y fijaros que es asimétrico. En este caso hay como dos saliendo y aquí hay otra pequeñita pero que está separada de la principal. ¿Vale? Ahí las tenéis, son diferentes entre los dos lados. Vamos hacia atrás y esta zona que encontramos aquí, que tiene esta estructura de rombo, esta es la primera arteria vertebral, ¿vale? Que entra junto al C1, ¿vale? Y esta zona con estructura de rombo es la unión entre los segmentos. Está situada a nivel de C1, más o menos. C1, final de médula oblongada, C1. Y de ahí salen vasos que van a la médula oblongada. Y ahora ya continuará como la arteria basilar. Mirad aquí que lo que teníais aquí en este lado, vamos un poquito más para allá, ahí tenemos el nervio accesorio, las raíces espinales del accesorio. ¿Veis? Y estas son ramos de la médula oblongada. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo esta es la arteria laberíntica, ahí se encuentra el facial y el vestíbulo coclear. Por lo tanto, va a entrar y va a vascularizar al oído interno. Aunque esto es un poco más complejo y también recibe ramos de arterias cerebelosas el oído interno, pero vamos a no a complicarlo, ¿vale?
Vamos a seguir el patrón. Fijaros la arteria laberíntica y la arteria cerebelosa caudal, cómo va a saltar por encima del pedúnculo cerebeloso caudal. Es este de ahí, ¿vale? Volvemos a tener imágenes, no sé si hemos hecho un salto aquí. Me parece que ha habido un salto, perdón. Ha habido un salto en el vídeo. Esta es la arteria cerebelosa caudal, salta por encima del pedúnculo cerebeloso caudal y se va, este es el cerebelo, ¿vale? Ahí tenemos el cerebelo. Este es el flóculo del cerebelo. Ahí la tenéis, ¿vale? Esto es aracnoides que la vamos a quitar. Eso es. Y fijaros que iremos viendo que son diferentes entre el lado izquierdo y el otro. Esta es la arteria que tenéis aquí, la arteria cerebelosa caudal. Esa de ahí. Eso. Vamos a hacer correr el vídeo. Fijaros cómo salta por encima. Esta es la arteria cerebelosa caudal. Esto es en el otro lado, es la arteria, como veis, la arteria vertebral, la primera que venía acompañando al primer nervio cervical, el nervio espinal cervical. Y lo mismo en el otro lado, la arteria cerebelosa caudal salta por encima, ahí tenéis los plexos coroideos del cuarto ventrículo. ¿Lo veis ahí? ¿Veis la arteria basilar? Estas son las ramas que van a salir. Estamos a nivel de las pirámides. Estos son las pirámides. Una y la otra. Y lo mismo, la arteria laberíntica y la arteria cerebelosa caudal. Esta de ahí. ¿Vale? Vamos a saltar al siguiente. Entonces, fijaros que esto es una visión lateral de un encéfalo de perro. Fijaros que ahora vamos a hablar de las arterias cerebrales. La más extensa es la arteria cerebral media. Fijaros que va a vascularizar, lo que os he pintado aquí en color verde, toda la zona que esto es neocorteza, ¿verdad? De la zona frontal, la zona temporal e incluso extendiéndose hasta el pedúnculo olfactorio y lóbulo piriforme. La arteria cerebral rostral, que la tenemos aquí en resonancia magnética, ¿verdad? Suele haber varias divisiones, normalmente dos, puede haber alguna más, antes de llegar al cuerpo calloso. Esta va a llevar la vascularización a la cara interna del hemisferio cerebral, la zona que está por delante de la rodilla del cuerpo calloso y por encima del tronco de la porción central del cuerpo calloso. Y por último, la arteria cerebral caudal, que va a llevar la vascularización a toda la zona occipital, que es toda esta de aquí, y la zona que se va a extender por el plano medio por encima del esplenio del cuerpo calloso. Y las arterias cerebelosas, con una cerebelosa rostral para la mitad anterior del cerebelo y una cerebelosa caudal para la mitad posterior del cerebelo. ¿Vale? Fijaros que hay algunas características porque esta arteria cerebral media, que ahí la tenemos, esta de aquí, esta arteria, si nosotros la ampliamos y vemos esta arteria y la levantamos, veremos que salen unas pequeñitas ramas que se van a meter por la sustancia perforada rostral, que está por delante del lóbulo piriforme. ¿Y para qué sirve? Pues mirad en esta imagen de aquí, que es una reflexión con plástico, podéis ver que esta arteria cerebral media, que se divide en dos ramas, la más anterior da unos ramos verticales que reciben el nombre de arterias estriadas, porque son las que van a llevar la vascularización a los núcleos basales. Seguimos viendo esta arteria y ahora lo que vamos a ver ahora es un corte. Esto es la zona del tálamo, esto es el hemisferio derecho, lo estamos viendo desde la zona medial hacia la lateral.
Y ahí tenéis la arteria cerebral rostral que va a pasar por delante de la rodilla del cuerpo calloso, va a seguir, va a dar muchos ramos y luego va a continuarse y se anastomosa con la arteria cerebral caudal. Vamos a verla. ¿Veis? Esta arteria, esta de aquí, es la arteria cerebral rostral. Hay anastomosis entre las cerebrales rostrales izquierda y derecha. Es esta. Fijaros que está situada encima del cuerpo calloso. Entonces, en esta imagen de aquí arriba podéis ver el cuerpo calloso, ¿vale? Esta es el fornix, como os decía el otro día. Entonces, encima del cuerpo calloso hay una vena que es impar, que es la vena del cuerpo calloso, y dos arterias que están por encima, que son estas de aquí, son la arteria cerebral rostral, que se va a comunicar con la cerebral caudal. Son dos arterias y una sola vena. ¿Vale? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo, ¿veis? Ahí tenéis los nervios ópticos con el quiasma, la hipófisis, y estos son las carótidas internas. La ramo comunicante posterior, de un lado, del otro, que van a cerrar el círculo arterioso del cerebro, y la arteria basilar. Vamos a ver, ahora esta de aquí es la arteria cerebral media, esta de aquí, y veis, ahora vamos a marcar la ramo comunicante posterior y la arteria basilar. Y vamos a ver que de la arteria basilar van a salir esta de aquí, esta de aquí es la cerebral caudal y esta de aquí es la cerebelosa rostral. ¿Vale? Hemos quitado parte del cerebro y ahora nos permite ver el tracto óptico, ¿vale? Que viene desde el quiasma, la arteria cerebral media y el ramo comunicante posterior y la arteria cerebral rostral. Fijaros cómo sube. Va a pasar ventral. Estos son los pies de los pedúnculos cerebrales, los crus cerebri. Continúa hacia ahí. Ahí tengo el cuerpo geniculado medial del tálamo. El lateral está allí y va a pasar entre los dos. Ahí la tenéis, como pasa entre los dos, entre el geniculado medial y el geniculado lateral. Y esta es la arteria cerebelosa caudal. Perdón, cerebelosa rostral, perdón. Que es la que va a llevar la sangre a la mitad anterior del cerebelo. Fijaros que ahí lo podéis, ahí tenéis, y junto a ella va a ir el nervio troclear. Bien, la arteria, veis, este es diferente al que hemos visto anteriormente, ¿vale? Es completamente, ahí tenéis la laberíntica y esta de aquí es una arteria que está entre medio y ahí tenéis la arteria cerebelosa caudal, esta de ahí. O sea, tened en cuenta que a nivel de la arteria basilar os encontraréis muchas variaciones, ¿vale? Ahí tenéis los plexos coroideos del cuarto ventrículo, las que han salido porque hay más fuera que dentro, que han salido por los agujeros laterales del cuarto ventrículo. Y ahí tenéis lo que está dentro, en el interior. Vamos a levantar el cerebelo y vamos a ver. Ahí tenéis los plexos coroideos del cuarto ventrículo, esos de ahí. Y esto es la arteria cerebelosa caudal, que no solo nutre al cerebelo, sino que también nutre a los plexos coroideos del cuarto ventrículo, que están en la tela coroidea del cuarto ventrículo. Fijaros como la mayoría de este plexo ha salido fuera al espacio subaracnoideo. Vamos a seguir haciendo, en este caso es otro encéfalo, ¿vale? Los nervios oculomotores, ¿vale? La arteria carótida interna y vamos a verlo. Nos vamos a centrar, esta es la arteria cerebral media, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en ahí tenéis la arteria cerebral caudal y la cerebelosa rostral. Fijaros cómo la cerebral caudal tiene dos ramos.
uno que es el que hemos dicho antes, que va a pasar entre los cuerpos geniculados por detrás del tracto óptico, y otra que va a subir, va a estar encima del techo del mesencéfalo y es la encargada de llevar sangre al tectum o techo del mesencéfalo. Ahí la tenéis, la arteria cerebral caudal, ¿vale? Y ahí la tenéis. En el otro lado también está la arteria cerebral caudal, ¿vale? Y ahí tenéis los vasos que también van a llevar sangre a toda la zona del hemisferio cerebral correspondiente. Y esta es la arteria cerebelosa rostral, ¿vale? Que lleva sangre a la mitad anterior del cerebelo. Ahí tenéis la arteria cerebelosa rostral, esa de ahí. Mirad cómo se ramifica en la porción anterior del cerebelo. Este es el colículo caudal del mesencéfalo y ahí está el colículo rostral. ¿Veis cómo toda la sangre del techo viene de la arteria cerebral caudal? Ahí tenéis las ramificaciones de la cerebelosa rostral. Ahora hemos hecho un corte a nivel del puente. Estos son los núcleos del puente, las fibras transversas del puente. Y veis, esta es la arteria cerebelosa rostral, cómo da la sangre a la mitad anterior. ¿Vale? Hay esta que tiene forma sigmoidea en este espécimen, es la cerebelosa caudal. ¿Veis? Vemos perfectamente si levantamos el velo medular, ahí lo tenéis, ese es el velo medular rostral, ahí lo tenéis, ese de ahí. Y debajo es donde está forma el techo del cuarto ventrículo. Una de las porciones del techo, claro. Y ahí tenemos, a levantar el cerebelo, podemos ver las arterias cerebelosas caudales, como saltan por encima del pedúnculo cerebeloso caudal, y no solo llevan sangre sobre todo, al nódulo, ¿vale? A la úvula, y sino también llevan sangre a los plexos coroideos del cuarto ventrículo. ¿Veis? Ahí tenéis la arteria cerebelosa caudal, que en este caso es sigmoidea. En otros habéis visto que no, que es recta, pero en todos va a saltar por encima del pedúnculo cerebeloso caudal. Y ahí tenéis los plexos coroideos del cuarto ventrículo, los que han salido fuera. Ahí como salta y sobre todo lleva sangre, ¿veis? A la zona final del vermis. De hecho, yo he encontrado que toda esta porción del cerebelo, muy próxima al flóculo, es vascularizada por ramas de la laberíntica. Pero esto no está en los textos, ¿vale? Sin embargo, es mi experiencia personal. Y de hecho, la arteria cerebelosa caudal veo simplemente las ramas no extendiéndose por toda la mitad caudal, sino sobre todo a nivel de la porción posterior del vermis y plexos coroideos. Esa es mi experiencia, ¿vale? Ahí vamos a ver ahora, ¿veis? Esta es la zona de la decusación de las pirámides, lo levantamos y fijaros cómo la arteria cerebelosa caudal da ramas a los plexos y sobre todo se distribuye por la mitad, por el final o la porción más posterior del vermis, sobre el nódulo, la úvula, todo esto, de esta zona de ahí. Pero no veo ramas a esta porción del hemisferio cerebral. ¿Vale? Vamos ahora a ver algunas cosas interesantes. Mirad, vamos ahora, lo que vamos a ver es la vascularización de la zona hipotalámica y de la hipófisis concretamente. Para esto, lo que he hecho ha sido introducir tinta china, ¿vale? En los vasos. Vamos a verlos. Ahí tenéis la hipófisis y ahí tenéis la carótida interna y los nervios ópticos, el nervio oculomotor de un lado y de otro. Entonces, fija, la arteria cerebral media es esa de ahí. Entonces, si nosotros levantamos la hipófisis, concretamente la adeno, vemos algo interesante. Este es el ramo comunicante posterior del círculo o el polígono de Willis. Y fijaros que hay esta arteria
tan fina que se llama arteria intercaroidea posterior, intercarotidea posterior. Es la que va a llevar sangre a la adenohipófisis. Y además, desde este ramo comunicante posterior, vemos que van saliendo pequeñitos vasos que se introducen en el parénquima y vascularizan a la zona hipotalámica. Y también llegando al tálamo. ¿Veis? Por lo tanto, arteria carotidia interna, y esta es la intercarotidia posterior. En otra visión, lo que haremos es también levantar, mover la hipófisis, ¿vale? Concretamente, esta es la adenohipófisis, la que veo fuera, la neuro ha quedado mucho más teñida. Y ahora hemos eliminado la hipófisis. Y estamos a nivel de la zona del tuber cinéreo. Y ahí tenéis lo mismo. Es la zona del infundíbulo y esta es la zona que se ha extendido para formar el tallo hipofisario. Y esto más teñido de negro, es lo que ha quedado de neurohipófisis. Ahí tenéis las carótidas internas y esta es la arteria intercarotidia posterior y ahí está la intercarotidia anterior, esa de ahí. ¿Vale? Ahí las tengo, la intercarotidia anterior, que es la que lleva sangre a la neurohipófisis, mientras que el adeno recibe la sangre de esta gran arteria circular, semicircular, que es la arteria intercarotidia posterior. Esa de ahí. Y veis que al levantar el círculo arterioso, vemos que hay muchas ramitas pequeñas que se introducen y que de este ramo comunicante posterior vasculariza a la hipotálamo y tálamo. ¿Veis? Todos estos ramitos que se introducen en el interior. Vamos ahora a contemplar algo que a veces no vemos. Mirad, esto es que por lo que os quiero enseñar, simplemente deciros que las meninges también están vascularizadas, y mucho, y muy importante, porque permite la difusión de gases. Entonces, esto es al abrir el cráneo. Fijaros que esta es la zona temporal y fijaros que veo un gran vaso, que es un vaso meningeo de la dura madre. Vale. Entonces, vamos a ver el vídeo y sorprende a encontrarnos estos vasos. Entonces, la abrimos mucho la zona temporal y vamos a llegar, este es el agujero oval, que lo hemos roto para poder ver cómo este es el nervio mandibular, y por el agujero oval, ramas de la arteria maxilar que antes de pasar por el canal alar, se han metido para dar lugar a la arteria meningea media. Esta es una arteria muy grande, de hecho es la más grande de las meninges, que llega a dejar un surco dentro. Fijaros, ¿y de dónde viene esta arteria meningea media? Esta arteria meningea viene de la arteria maxilar, que ha dado un ramito que se ha metido por el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular. Vamos a contemplar otras arterias importantes que a veces no se tienen en cuenta y vamos a meter tinta china también a los vasos. Y ahora lo que quiero es enseñaros de dónde viene la sangre a los que vasculariza o que nutre los plexos coroideos. Entonces, vamos a fijarnos ahora en este pequeñito vaso de aquí que corre junto con el tracto óptico y que puede venir o de la arteria cerebral media o de la arteria comunicante posterior, de ambos sitios. Esto es un vaso meningeo. Meningeo, es un vaso que va a llevar la sangre a los plexos coroideos del ventrículo lateral. Fijaros por dónde viene por ahí. Luego va a estar muy cerca de la arteria cerebral posterior, si es que está de aquí, y va a llevar la sangre, ahí lo tenéis, al plexos coroideos de los ventrículos laterales.
Recordad que esta es la arteria cerebral caudal, ¿vale? Que, como os he dicho, pasa entre el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Si nosotros la seguimos ahora, vamos a seguirla, y si seguimos esta arteria, veremos que es la responsable de llevar la sangre a los plexos corrideos del tercer ventrículo. Mirad aquí en esta visión dorsal, esto es el cuerpo calloso, ahí tenéis el plexos corrideos del ventrículo lateral y esta es la arteria cerebral posterior, ¿vale? Que se continuará y que es la que llevará la sangre a los plexos corrideos del tercer ventrículo. En esta imagen, lo que estáis viendo esto es la formación hipocampal, el fornix, el núcleo caudado, y esto es el ventrículo lateral con los plexos coroideos del ventrículo lateral. ¿Vale? Este es el plexo coroideo del ventrículo lateral derecho, la formación hipocampal derecha, el núcleo caudado derecho, ¿vale? Y ahí tenéis perfectamente, esta es la arteria cerebral caudal, que si la continuamos vemos que se han teñido los plexos coroideos del tercer ventrículo. O sea, recordad que los plexos coroideos del ventrículo lateral reciben la sangre por esa fina arteria que va paralela al tracto óptico. Y los del tercer ventrículo reciben la sangre por la arteria cerebral caudal. Y recordad los del cuarto por la cerebelosa caudal. Ahí tenéis los plexos coroideos del tercer ventrículo. Una de las hileras, la otra estará ahí al otro lado. ¿Vale? Vamos ahora a centrarnos en venas y en otros vasos también. Mirad, en este encéfalo tuvimos la suerte de poder ver no solo las arterias, sino también las venas. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, ahí podéis ver en la superficie de los hemisferios cerebrales, en el espacio subaracnoideo, las arterias y las venas. Ahí tenéis, y veréis luego la disposición que tienen. Veis que sobre todo ahí tenéis, ahí están los vasos dorsales del cerebelo, ¿vale? Esta es la cisterna magna, ¿verdad? Ahí el C1 espinal, el nervio accesorio, y ahí tenéis las venas más oscuras, ¿vale? Ahí tenéis el nervio accesorio, este es el nervio, ahí vais a tener el nervio hipogloso, las raíces del hipogloso, y ahí las del C1. En una visión ventral, la arteria basilar, la arteria cerebelosa caudal. Es que aquí varía un poco, es más difícil ver la arteria laberíntica, ¿vale? Ahí tenéis el nervio abducente, ese de aquí, el 6, el nervio oculomotor, esos de aquí, ¿vale? Entonces, lo que haremos ahora es aproximarnos y hacer una disección más detallada para poder ver, lo que quiero que veáis, la disposición de las arterias y de las venas. Si hay diferencias en las arterias, las venas ya la variabilidad es máxima. ¿Vale? Pues nos acercaremos más. Seguimos viendo, este es el nervio hipogloso, ¿vale? Con sus raicillas y las raíces espinales del accesorio o decimoprimer nervio craneal. ¿Vale? Ahí tenéis la arteria cerebral media, pero atención, que por debajo vamos a ver también vena cerebral media. Esta es la arteria con esas dos ramas. Recordad que la anterior es la que da las arterias estriadas, pero fijaros, lo que quiero demostraros aquí es que las venas se sitúan entre las arterias y el parénquima. ¿Vale? Las más externas son las arterias y luego vendrán las venas y el parénquima. ¿Vale? Vamos, ahora hacemos una visión más
Y ahora vamos a utilizar la lupa, ¿vale? Binocular. Ahí tenemos el infundíbulo, las arterias carótidas internas, y ahí tengo la arteria cerebral media. Y por debajo, eso que se ve más oscuro, es la vena. Vena cerebral media también. Los nervios oculomotores, ¿vale? Pasamos ahí vamos hacia la zona del puente y vemos la arteria basilar, ¿vale? Con la primera, que sería la más grande, tiene que ser la arteria laberíntica, pero veis, ya empezáis a ver asimetrías. Y nos dirigimos más caudalmente para empezar a ver las arterias cerebelosas caudales. Y empezáis a ver estas asimetrías. Mirad esta, con la arteria cerebelosa caudal, que se divide en este caso. Ahí tengo vena, ¿vale? Y en el otro lado, si me voy al otro lado, como lo veíamos aquí, veis, la arteria cerebelosa caudal se origina más caudalmente. Esto recordad que es muy importante, que no se parece en nada a los dibujos. Eso es una de las primeras cosas en las que te das cuenta cuando haces las disecciones en muchos encéfalos, que hay mucha variabilidad. La arteria cerebelosa caudal es esta de aquí, y en este caso fijaros que sale mucho más caudalmente que la del otro lado. Ahí, vamos, ahí tengo el nervio hipogloso, ¿vale? Y ahí tengo el nervio hipogloso de este lado. Entonces, lo que haremos será, ahora lo que quiero que veáis, vamos a acelerar esto porque si no, no nos dará tiempo. Y lo que quiero es que veáis, vamos a ver en la disección, quitamos la aracnoides, entramos en el espacio subaracnoideo, ¿vale? Y podréis ver cómo esto es las arterias, el parénquima, esto es la zona de las pirámides, y entre las arterias y el parénquima nos encontraremos las venas. Vamos abriendo la aracnoides. Podemos mover la arteria basilar perfectamente. Una arteria cerebelosa caudal, la otra cerebelosa caudal. Y ahí tengo las venas, ¿vale? Por lo tanto, recordad que tengo aracnoides, arterias, venas y parénquima con pía madre. Lo mismo si aquí vamos abriendo la aracnoides, nos vamos a encontrar lo mismo. Esta es una disposición que me pareció curiosa cuando hacíamos las disecciones, ¿vale? Bueno, muchas veces las venas se acaban obviando y son muy importantes, sobre todo las venas cerebrales, como van a dar venas emisarias que van a drenar a los senos venosos de la dura madre, y algunas de ellas incluso desde los senos venosos o desde las mismas venas. Hay venas emisarias que se van a introducir en el díploe, en el hueso de la bóveda del cráneo, y van a formar las venas diploicas, y algunas de ellas van a emitir vasos sanguíneos hacia el exterior. Y una de las principales funciones de esas venas es la refrigeración del cerebro, porque el cerebro no puede recalentarse. Y de hecho hay una diferencia de temperatura de hasta 1 grado entre la porción más externa y la porción más interna. Podemos soportar temperaturas muy bajas, pero no podemos soportar temperaturas altas. Son muy dañinas para el cerebro. Y ahí tenéis, por lo tanto, la refrigeración del cerebro es una empresa muy importante, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho en pues es hacer una apertura, ¿verdad?, a nivel de la bóveda del cráneo, y al levantarla, es el de antes, concretamente, al levantarla podemos ver el encéfalo en su interior rodeado por la dura madre, y podemos ver todos los vasos meníngeos, ¿vale? Y concretamente son los vasos de la dura madre. Y tener en cuenta que todos esos vasos, si los disecamos, y estas disecciones si las tenéis también en el libro Neuroanatomy of the Dog,
podéis ver que la arteria y la vena, aquí hay vasos, arterias y venas meningias, lo mismo, rostrales, medias y caudales, van en paralelo y la función es la transmisión de calor para poder refrigerar a las meninges y refrigerar así el cerebro. Ahí tenéis después de haberlo abierto, ahí tenéis los vasos, concretamente veis venas emisarias que se van a ir, y concretamente estos son venas que se van a las venas diploicas. No sé si aquí tengo alguna imagen de los arteria y vena corriendo en paralelo. Bien, esto es importante también porque esto es algo que vosotros veis cuando veis las imágenes del encéfalo. Entonces, muchas veces es necesario, porque veis, esto que hemos hecho aquí. Aquí tenéis el hemisferio derecho, esto es la hoz del cerebro, ¿verdad? Es una extensión de la hoja interna de la dura madre, con la tienda del cerebelo, que se continúa con la tienda del cerebelo. Hemos cortado parte del hemisferio cerebral izquierdo, podemos ver el cuerpo calloso con su esplenio, y aquí lo que quería demostraros es lo que hemos visto antes. Mirad, ahí tenéis la arteria cerebral rostral, que se continúa con la arteria cerebral caudal, y las venas, ¿vale? Y esto más oscuro es la vena del cuerpo calloso. Fijaros que la vena del cuerpo calloso pasa por detrás del esplenio y se va a unir a la unión de estas dos venas de aquí, que son las venas cerebrales profundas o internas, que recogen sangre de los plexos coroideos del tercer ventrículo para formar la vena cerebral magna o de Galeno, que a la que drena la vena del cuerpo calloso para formar el seno recto que se mete en la tienda del cerebelo. Esta es una imagen que seguramente habéis visto algunas veces o muchas veces en imagen. Ahí tenéis los plexos coroideos del tercer ventrículo, que son esas dos hileras, y la vena que corre con ellos es la vena que recoge la sangre de estos plexos coroideos. Son las venas cerebrales internas, estas dos, que se juntan para formar la vena cerebral magna o de Galeno, que está por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Es esta de ahí. Y a la que se le junta la vena del cuerpo calloso, que es única, impar. Y juntas formarán el seno recto, que es un seno. ¿Veis cómo está dentro de la dura madre? Por eso se llaman los senos venosos de la dura madre. ¿Vale? Entonces, esta imagen también es una angiografía de R por RM, y en la que igual podéis ver, este es el seno sagital dorsal, que está ahí dentro de la hoz del cerebro, y que se continúa con los senos transversos, estos de aquí. ¿Vale? Ahí los tengo. Ahí los tenemos, ven los senos de ahí. Vamos a parar la imagen, ahí tenéis los senos, el seno transverso, ¿verdad? Que recibe la sangre del seno sagital dorsal. Bien. Dicho esto, lo que sí que tenemos que pasar es, porque si no se nos va el tiempo, a los vasos de la médula espinal. Entonces, ¿qué tenemos en los vasos de la médula espinal? Recordad que tanto la médula espinal como las vértebras están, como os dije ya, muy vascularizados e inervados, las dos cosas. ¿Vale? Esto ya hablamos el otro día. Entonces, ahí tenéis que recorriendo el suelo del canal vertebral hay dos grandes venas que forman el plexo venoso vertebral interno ventral. Recordad que el otro día os enseñaba el plexo venoso vertebral interno dorsal, que se encontraba dorsalmente, sobre todo a nivel de los primeros segmentos espinales. Entonces, este recorre el suelo y no solo recoge la sangre a través de las venas basivertebrales, sangre neoformada, ¿verdad? A nivel de la médula ósea de los cuerpos de las vértebras, sino que también recoge sangre de la médula espinal por las venas radiculares, ¿vale? Entonces, recordad también lo que había sobre todo a nivel cervical y primeros torácicos,
estas ramas interarcuadas o interarqueadas, ¿vale? Que están entre los arcos de las vértebras y recogen la sangre de las venas interespinosas y van a drenar o bien a los plexos venosos o bien a las venas intervertebrales. Y las arterias, pues serán las arterias espinales que vascularizarán a la vértebra y también entrarán para llevar sangre por las arterias radiculares a la médula espinal. Entonces, vamos a ver esto. Aquí hemos hecho una laminectomía dorsal, esto es en perro, esta es la zona cervical, ahí tenéis el plexo braquial y vamos a ver cómo al levantar la médula espinal nos va a aparecer el plexo venoso vertebral interno ventral, que es muy grande a nivel cervical y se va a ir disminuyendo en tamaño a medida que nos extendemos caudalmente. Continúa siendo grande torácico y va disminuyendo ya a nivel lumbar. Recordad que la sangre que va a llegar a la médula espinal lo hace de una manera pues, bastante inteligente, de tal manera que los vasos van a formar una red alrededor de la médula espinal. Esto le confiere una gran ventaja, porque imaginaros que solamente llegara la sangre por un solo vaso. Si éste se obstruye, toda la médula espinal queda lesionada. En cambio, de esta manera, la obstrucción de un vaso solo va a lesionar una de las porciones de la médula espinal. Aquí tenéis en este dibujo representado una arteria espinal que va a dar dentro del canal vertebral los ramos espinales, dorsal y ventral, que acompañan a las raíces de los nervios para llegar a la médula espinal y formar una red a su alrededor. Sí, solo a nivel ventral distinguiremos la arteria espinal ventral. Puede ser que haya algunas dorsales, pero no a lo largo de toda la médula espinal. Y de la arteria espinal ventral salen las arterias verticales de manera segmentaria y que llevan la sangre a la sustancia gris de la médula espinal. La sustancia blanca vendrá por las arterias radiales y también estas a la porción más dorsal de las astas dorsales. ¿Cómo podemos ver estas arterias? Pues bueno, podemos hacer o bien una reflexión con resina, esto es en el caso de un gato. Esto azul que tenéis son los plexos venosos ventrales, ¿verdad? Dentro de la médula espinal, y esta es la arteria espinal ventral. Fijaros, esto de aquí son las arterias verticales, son las arterias que son las que van a llevar sangre principalmente a la sustancia gris. En resonancia magnética la tenemos ahí dentro del espacio subaracnoideo. Esto es la médula espinal, ahí tenéis la grasa epidural con la raíz dorsal, la raíz ventral y el plexo venoso vertebral interno ventral. Mirad qué ocurre aquí. Aquí tenéis un esquema en el cual veis cómo estas arterias radiculares son las que van a alcanzar y formar esta red alrededor de la médula espinal, siendo la arteria espinal ventral la que va a recorrer toda la médula espinal ventralmente y de la que van a salir de manera segmentaria, como habéis visto en esta imagen, de manera segmentaria van a ir saliendo las arterias verticales, que son las que llevan la sangre a casi toda la sustancia gris. Aquí tenéis, esto está sacado de este artículo, y aquí tenéis cómo estas arterias espinales, la arteria espinal ventral da las arterias verticales que llevarán la sangre a casi toda la sustancia gris que hemos marcado aquí. Sin embargo, ¿qué pasa con la porción más dorsal del asta, del asta dorsal, la sustancia gris de esta zona? Pues viene por ramas radiculares, ¿vale? O bien de esta, pero sobre todo principalmente de ramos radiales. ¿Qué puede ocurrir? Ahí tenéis un caso. Estos son pequeños infartos, ¿verdad? Hemorrágicos a nivel de la médula espinal. ¿Vale? Que ha afectado a diferentes zonas. ¿Y por qué? Pues puede ser en este caso por las arterias radiales o probablemente alguna rama de la arteria espinal dorsal. Esta de aquí, pues
probablemente es de las arterias radiales que van a la sustancia blanca. A ver, vamos ahora a entrar dentro. Me parece que esto, no sé si os lo sacamos, pero creo que es interesante. Vamos a entrar dentro del canal vertebral. Lo hacemos a nivel lumbar. Estamos dentro a nivel de la vértebra L5. Vemos el agujero intervertebral y fijaros aquí, vamos a aumentar esta zona. ¿Y qué tenemos? Ahí tenemos la raíz dorsal, la raíz ventral y el ganglio espinal de la raíz dorsal. Fijaros lo que hay aquí, estas arterias. Estas son las arterias radiculares, en el caso de la dorsal y en el caso de la ventral. Son las que son ramas de las arterias espinales que acompañan a las raíces para llevar sangre a las raíces y a la médula espinal. Entonces, fijaros algo muy interesante. Siempre veréis las arterias pegadas a los nervios y las venas un poquito más distantes. En este caso, estamos a nivel de L5, L4. Evidentemente, esto es desde fuera. Vemos el ganglio espinal fuera del canal vertebral porque lo estamos estirando con las pinzas fuera. Pero la razón de esto es para que podáis ver cómo esta arteria espinal va a dar las arterias radiculares. Y fijaros cómo siempre pegaditas a, a los nervios. Mirando aquí, lo veis en una ampliación. Tenéis, en este caso, es la arteria lumbar y esta será la arteria espinal que va a dar las arterias radiculares. Siempre las arterias pegadas a los nervios. ¿Vale? Lo mismo ocurrirá siempre. Ahí tenéis lo mismo. Es a nivel de T1 o de C8, es igual. Siempre vais a tener una arteria torácica, ¿verdad? La arteria torácica vertebral y siempre la arteria espinal, que es la que va a entrar en el canal vertebral, siempre pegada al nervio, ¿vale? Entonces, lo mismo, vamos a coger aquí, lo que vamos a hacer es sacarlo y disecarlo para que podáis ver, en este caso, la arteria lumbar, cómo ha dado la arteria espinal, que es la que entra en el canal vertebral y va a formar las arterias radiculares que siempre van junto en este caso, a las raíces. ¿Vale? ¿Y por qué es esto? Pues porque los nervios necesitan estar nutridos y qué mejor pues tener a la arteria próxima y la arteria necesita estar inervada, por lo tanto fibras nerviosas de los nervios pueden salir e inervar al tejido muscular de las arterias. Por eso, cuando nosotros vemos en la resonancia magnética y vamos a fijarnos en los agujeros intervertebrales, tenemos que ver esto, que siempre por delante, en el agujero por delante, vamos a tener el nervio y la arteria. Y por detrás vamos a tener las venas, ¿vale? Esto es un agujero intervertebral que vemos la señal de la grasa hiperintensa y las venas pueden ser dobles en algunos casos, ¿vale? Por lo tanto, veis cómo esta arteria lumbar que va a entrar dentro, va a formar las arterias espinales y luego va a dar ramos a la musculatura, ¿vale? Por lo tanto, no olvidéis esto, siempre en un agujero intervertebral por delante va a estar el nervio con la arteria y por detrás del agujero intervertebral vamos a tener la vena que puede ser única o doble. Fijaros ahora si no estamos dentro del canal vertebral, esto es la médula espinal, vamos a irnos a las primeras zonas, por lo tanto, la arteria basilar, ¿vale? Vamos a ver cómo hemos cortado ahí. Recordad que esta zona del rombo es la zona donde vamos a tener la unión entre médula oblongada y el segmento C1, ¿vale? Por lo tanto, ahí tendremos, este es el nervio C1, ¿vale? Y entonces tenemos la arteria, esta es la arteria espinal ventral. Pero fijaros algo muy interesante. Aquí hemos quitado la primera arteria vertebral, que lo veíamos en los vídeos, ¿vale? Que es muy grande. Luego resulta que la segunda arteria vertebral es muy fina y a veces no vamos a decir inexistente, pero muy, muy pequeña.
En el caso de la tercera, veis que vuelve a ser muy grande. Por lo tanto, importante es que para la vascularización del encéfalo, en perro concretamente, que vamos a ver que la arteria basilar era la extensión de la arteria espinal ventral y que recibe sangre de la primera arteria vertebral y de la tercera arteria vertebral. Luego vemos que la arteria espinal ventral es ya muy fina, es una gran diferencia. Lo vemos igual en la resonancia magnética. ¿Veis? Esta estructura de rombo, lo mismo, ¿vale? Y fijaros cómo ahí tenemos la tercera arteria espinal, que es muy grande, y la segunda es casi inexistente. Recordad que en esta zona de rombo, veis ahí, si hacemos un corte, por lo tanto veremos la doble arteria, que es esta zona de aquí, ¿vale? Y esta está a nivel de ¿dónde? Dentro del atlas, porque, ¿vale? Dentro del atlas, que de hecho ahí tengo el diente del axis, ¿vale? Entonces, ¿qué os he dicho? Os he dicho que en la porción dorsal de la médula espinal también hay vasos, que son estas arterias dorsolaterales que se encuentran en el surco dorsolateral a los lados del funículo dorsal, pero que veis que no son tan, a veces está presente y a veces no lo veremos, ¿vale? En la zona ventral veremos muchos vasos sanguíneos y muchos de ellos son venas. En esta imagen tenéis las dos raíces de un nervio espinal y ahí tenéis las arterias, los vasos radiculares de la dorsal y de la ventral, ¿vale? Lo mismo, pero ¿esto para qué es? Esto es para demostraros en una disección, ¿vale? Las raíces dorsales. Fijaros que las arterias radiculares no tienen por qué acompañar a todas las raicillas. Y de hecho, en muchas de los, no tienen por qué estar presentes en todos los nervios espinales. Sí están presentes, pero en algunos van a ser muchísimo más grandes. Fijaros que aquí, en estas raíces, la más grande es esta de aquí. En cambio, aquí hay también raicillas. Sin embargo, no las puedo apreciar porque son mucho más pequeñas. Otra característica que a mí me ha llamado bastante la atención es que la arteria espinal ventral en perro, a nivel de donde están las intumescencias, tiene una forma sigmoidea. Mirad, esto está a nivel de la intumescencia cervical. Fijaros la forma que tiene. Y no sé explicar la razón. Y a nivel de la intumescencia lumbar también va a tener una forma sigmoidea que la podemos llegar a apreciar en la resonancia magnética, ¿vale? La forma final. Mirad, esto es un corte también a nivel de la intumescencia lumbar. ¿Y qué vemos aquí? Si nos fijamos ahí en esta imagen, veremos que hay un gran vaso que va a ser, esto es una arteria. Si nosotros la vemos ahí, vamos a ver que tiene mucha pared. Fijaros, es la arteria espinal ventral. Fijaros que la arteria espinal ventral no la vamos a tener donde siempre la pintan, aquí debajo de la fisura media ventral, sino fijaros, debido a la estructura sigmoidea que tiene, se aleja bastante de la fisura media ventral. Lo que tenemos cerca va a ser la vena. Vamos a ver si tenemos alguna imagen. Sí, sí la hay. Mirad, aquí en esta imagen veis la arteria espinal ventral. Si la levantamos podemos ver las arterias verticales, que son las que van a llevar la sangre a la sustancia gris, ¿vale? De la médula espinal. Y ahí, más profundamente, pasa lo mismo que pasaba en el encéfalo. Recordad que había aracnoides, arterias, venas y parénquima. Y aquí lo mismo. Lo mismo, si ahora yo elimino la arteria, profundamente voy a encontrar las venas. Y fijaros que esta es una arteria única, pero en cambio las venas muchas veces no son únicas y en este caso es doble, siendo una mucho más grande. Además, veremos que también hay algunas que son mucho más grandes que las otras radiculares. Y esto es lo que me viene ahora a decir en esta imagen, que esto es lo mismo que ocurre en humana. Por eso os quiero decir que no todas las arterias espinales que van a formar las arterias y venas radiculares van a tener la misma importancia. Unas serán
más grandes que otras. Entonces, si nosotros miramos ventralmente en el caso del perro, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que la cuarta arteria radicular izquierda, fijaros lo grande que es mucho más grande que el resto. Y luego también tendremos la otra enorme, que es la quinta arteria radicular derecha. Es muy grande. Esto es lo que en humana es la arteria de Adamkiewicz, que son las más importantes. Por lo tanto, fijaros que incluso hay diferencias entre los lados. A nivel del E4, fijaros que estoy en L4, por lo tanto, esta es L4. Fijaros que esta viene de L5, ¿vale? Esta es la L5 y la L5, la arteria radicular de la L5 derecha, es mucho más grande que la izquierda y de hecho es de las más grandes que hay junto con la cuarta izquierda, ¿vale? Son muy grandes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque ¿qué implicación clínica tiene esto? Pues una lesión que afecte a la arteria de humana que llaman la de Ankiewicz o que en este caso va a ser la quinta arteria radicular ventral concretamente del lado derecho, va a tener una implicación mucho más grave que si se queda afectada otra arteria radicular, ¿vale? Y como veis en la resonancia magnética, esta es la intumescencia lumbar, podemos ver esa arteria espinal ventral, esa forma sigmoidea que tenía. Recordad que esto no va a ser una vena, sino siempre va a ser una arteria que está mucho más separada del parénquima. En el caso de lo que ocurrirá en el gato, pues es parecido, pero con una diferencia. Aquí yo no voy a ver la forma sigmoidea de la arteria espinal ventral, pero sí vamos a ver también lo mismo, las arterias de Adamkiewicz de humana, en este caso la cuarta arteria radicular ventral. Mirad aquí, ahí tenéis mucho más grande que otras. Y fijaros que en este caso la arteria espinal ventral es recta y no ocurre lo mismo que en el caso del perro. Lo mismo también tenéis, hay una ligera estructura sigmoidea, pero muy poca, no así como en el caso del perro. Y me parece que con esto ya no tenemos, he terminado la presentación. Si queréis hacer algún comentario, lo que queráis, pues eso es. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Iniciamos sesión de preguntas. El doctor Alejandro Ríos pregunta, si durante un procedimiento quirúrgico que involucre un manejo tal que lesionemos una arteria dorsal, ¿cuáles serían las consecuencias? La arteria dorsal, supongo que te refieres a la arteria radicular dorsal de la médula espinal, supongo yo. La arteria dorsal de qué? De radicular dorsal, supongo. Bueno, aquí sí, supongo que ahora contestarás si te refieres a la médula espinal, si normalmente las más grandes, yo tengo algún esquema por aquí, dejádmelo que lo busque, voy a volver a compartir pantalla con vosotros. A ver, esto como lo hago aquí, comparto pantalla. Un momento, ahora la estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a buscar una imagen porque me parece que es muy interesante. Spanakot. Creo que lo tengo por aquí, no lo sé. Esto tengo que buscarlo un momentito. A ver, un momentito. Ah, sí. Mirad, aquí lo tenéis. Esto es un estudio que estuve haciendo un tiempo. Fijaros que en esto es dorsal y en este caso es ventral. En rojo son las arterias y en azul son las venas radiculares. Encontré muchas diferencias. En algunos casos, incluso había anastomosis entre las arterias espinales de diferentes segmentos. En algunos casos no vi arterias ni venas. En otros casos, pues eran bastante sigmoideas. Lo que sí casi siempre, o lo que siempre había es que las ventrales, como veis en la línea más gruesa, siempre son mucho más gruesas que las dorsales. No sé por qué, probablemente porque a lo mejor lleven más sangre a la arteria espinal ventral. No, no tengo ni idea.
¿vale? Y siempre había lo mismo, estas arterias radiculares de la L5 y de la L4, las arterias de Adamkiewicz de humana y sobre todo la 1 y la C3 ventrales, que son enormes. Y en las otras hay una gran diferencia, ¿vale? No sé si te referías a esto de las arterias dorsales, de las radiculares. No sé si la pregunta era esta, pero bueno, no Sí, el sé. doctor la hizo en la parte en la que estaban hablando de médula, entonces yo creo que sí Vale, vale. serían como Eso las es, lesiones, ¿cuáles serían las consecuencias de que bueno, involucre, de una pues lesión en esta? depende de dónde te vayas a encontrar. Evidentemente siempre va a haber una lesión, va a haber edema, por lo típico siempre después de un infarto o de una lesión hemorrágica. Siempre hay una. Lo que pasa que no va a ser lo mismo si se afecta, hay que tener en cuenta anatómicamente que no será lo mismo en el caso de una arteria radicular dorsal, por ejemplo, de la C5, que si es de la radicular ventral de la C3. Ahí vamos a tener ya más lesión, porque es una arteria mucho más grande. Pero es mi punto de vista. Dime más Perfecto, cosas. perfecto, doctor. Bueno, invito a todos aquellos que tengan inquietudes a dejarlas aquí en el chat. Ah, mira, acá pregunta el doctor Franco. Cuando uno toma abordajes ventrales, ¿es más riesgoso que tomar abordajes dorsales en... ¿En qué? Supongo Ah, que está hablando abordajes quirúrgicos. O sí, sea, cuando sí. uno toma abordajes ventrales, En la es más médula riesgoso espinal. que los abordajes dorsales, sí, señor. Pues En no, no. médula. En médula, bueno, dorsales, bueno, ventrales yo sé que se hacen, bueno, a nivel cervical, porque a nivel dorsal, cervical es mucho más complicado, tienes un gran paquete muscular. Si es, no, yo creo que lo de que sea más, pues depende de las manos, ¿verdad? Y depende de lo fino que sea uno trabajando y donde puedas acceder. No sé si te refieres a esto o haciendo las fenestraciones en vértebras o bueno, siempre teniendo cuidado de que, como os decía, a nivel de los agujeros intervertebrales, pues vamos a tener siempre por delante, no olvidéis esto, arteria y nervio. Perfecto. No sé si el doctor Franco quiera complementar No la sé si... pregunta. sí. Dice, por las fenestraciones como en las hemilaminectomías. Vale. Bueno, pues bueno, no, sencillamente no tienes por qué tener un problema si lo haces bien, pero eso sí, recordar siempre, evidentemente, en qué zona de la médula espinal te encuentras, claro, porque depende de dónde te encuentres, si te encuentras más cerca y hacia la caudequina, pues recordar lo que tienes. Y luego con los vasos sanguíneos, como estábamos hablando, siempre son los más gruesos, son los ventrales. Esto es lo que siempre me encuentro en la disección. Y bueno, si podéis hacer siempre angiografías antes de hacer una cirugía, yo creo que es lo ideal. Perfecto, doctor. La doctora Marta nos pregunta, dice, en un trauma craneano, ¿dónde sugiere el abordaje? Ah, Eh, a ver, y yo no soy cirujano. Lo que pasa que sí sé que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero a ver, me parece que no os he pasado imágenes vamos a ver si puedo compartir pantalla otra vez con vosotros, y vamos a ir espera un momento, aquí que tengo que salir de esta presentación ahora. Momento que vamos a salir de aquí. No me deja ahora. Voy a ir, momento, porque yo creo que aquí sí que es importante saber dónde estás. ¿Dónde estás? Mira, tenéis que tener en cuenta, aquí es lo que estáis viendo, esto no os lo he enseñado antes, pero bueno, ahí tenéis, veis los vasos meníngeos. Entonces tenéis que tener en cuenta que, a ver, vais a abrir la médula, las meninges. Las meninges tienen vasos, ¿vale? Fijaros lo que os decía yo, si hacemos hay arterias y venas. Este en el caso de los vasos meningios medios. Si nosotros mirad, vasos meningios medios, ¿vale? Si nosotros los abrimos con cuidado, siempre veremos la vena y la arteria pegaditas y la razón es para difundir calor.
¿vale? Hay vasos meningios rostrales, pero esa zona no creo que llegues hasta ahí, porque está muy cerca del bulbo olfactorio y del etmoides. Normalmente puedes entrar por aquí o en la zona debajo del hueso frontal, en la zona parietotemporal, ¿vale? Entonces, fíjate lo que vas a tener ahí. Vais a tener unos vasos meningios y en este caso es la vaso meningio medio, que este es muy, muy grande. Yo creo que hay que procurar pues no lesionarlo a menos que no sea estrictamente necesario, ¿vale? Hay vasos meningios rostrales, ¿vale? Entonces, lo que os quería decir, muchos de estos vasos meningios eh, acaban drenando a las venas diploicas. Las venas diploicas se encuentran dentro del diploe, que es este hueso con doble lámina, y en entremedio el hueso cancelar, que son los huesos de la bóveda del cráneo. Y ahí forman los vasos diploicos. ¿Y qué es lo que hay? Son venas, las venas diploicas, pero os vais a encontrar que hay, evidentemente, a nivel frontal, continúa con la parietal y continúa con la occipital. Estos son algunos de los vasos, que esas zonas de aquí, esos son los agujeritos por donde han entrado las venas emisarias para los vasos diploicos. Pero que ahí tenéis imágenes, ¿veis? Todos estos que van a entrar dentro. Pero eso es lo que aquí quería yo llegar. Cuidado que esta imagen no tengo permiso, ¿eh? En esta imagen esto no era para sacarlo. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que fijaros que estos son de diferentes animales. Por eso es lo mismo de siempre. A ver, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en este caso, fijaros, la vena diploica es sigmoidea. Aquí es diferente. Aquí fijaros que va a ser en el lado, en un lado no está y en el otro sí está presente. En un lado, en este caso sí, aquí está más cerca de la línea media. Son todas diferentes y estos son cortes, un perro y otro perro. Son diferentes todos, con lo cual los vasos diploicos van a tener una situación diferente. Entonces, al abrir el hueso, primero nos vamos a encontrar que lesionamos los vasos diploicos, las venas, ¿vale? Y luego tenemos las venas meningias, que hay que tener muy en cuenta. Esas venas meningias y esos vasos diploicos acaban también drenando, concretamente de la vena diploica, la vena diploica frontal. Recordad que debajo este es el hueso frontal, ¿no? Este proceso cigomático del hueso frontal, debajo hay un agujerito, que es por donde va a salir una vena emisaria de esta vena diploica frontal. ¿Que a dónde va a parar? A la vena angular del ojo, ¿vale? Entonces, todo al final acaba estando relacionado. Mirad aquí lo que tenéis en esta imagen. Esto es de un gato, una corrosión, en donde vais a tener las venas diploicas a nivel del hueso frontal, por lo tanto será la frontal, la parietal, se continúa con la occipital, ¿vale? Ahí las tenéis cortadas, pero claro, hay mucha variabilidad. Entonces, ¿dónde hacerlo mejor? Pues yo creo que primero donde puedas, evidentemente, donde te permita mejor el abordaje, pero siempre teniendo en cuenta que, que lo mismo, que si antes de todo puedes hacer un estudio de los vasos sanguíneos y de las venas, mejor. Porque si no te verás en la historia lo que a veces yo veo que tienes que ir cauterizando, tienes que ir cerrando vasos porque pues te puedes ver en un lío. Y muchas veces, por ejemplo, esos vasos, ese vaso meningio que os he enseñado, esa arteria, porque es que aquí no os he sacado esto, esa arteria meningia media que es tan grande, va a estar comunicada con, vamos a ver, os puedo enseñar las imágenes, yo creo que os lo pasaréis bien. Vamos a otra vez a share screen, momento, a share, y voy a buscar ahora esto, vamos a ver qué lo que vais a ver. Vamos a ver dónde está, dónde lo tengo, Neuroanatomy, uy, ahora, a ver, esto es, un momentito, y vais a ver cómo están comunicadas. Es que incluso puedes tener hasta problemas oculares, es que esto hay que cuidarlo mucho. El problema es que no sé ahora dónde tengo esas imágenes. Dame un segundo, a ver si las encuentro. Ah, sí, aquí están, mira, aquí las tenía yo. Esto es lo que os he enseñado yo hoy y luego mirad lo que tenéis. Esto es una visión interna. Esto es una visión interna. Que en donde esto es un corte por el plano medio con los diferentes agujeros, ¿verdad? El agujero redondo que da al canal alar, el agujero oval, etcétera, ¿no? La físula orbitaria, tal.
Entonces ahí lo tengo desde dentro. Y aquí tengo la arteria meningia media, esa que es tan grande, que ha venido, como os he dicho, a través de una arteria, de la arteria maxilar, que ha entrado por el agujero oval. Pero si yo la continúo, fijaros la comunicación que hay de esta arteria que va a parar a un... lo que tengo aquí es la arteria carótida interna. Evidentemente, la cresta petrosa. Esto es azul porque esto es el seno cavernoso, ¿vale? Y ahí está el canal el agujero carotidio. Fijaros que hay un ramo anastomótico que une la arteria carótida interna que se va a que se va a unir con la arteria oftálmica externa a través de la fisura orbitaria. Entonces, está comunicada con esta comunicación que va hacia la arteria meningia media. Por lo tanto, sé que en humana estudian bastante esto porque para no tener problemas secundarios a nivel del ojo, pues si lesionas esta arteria o por lo tanto, yo creo que lo que os decía, hay que tener un poquito de cuidado cuando haces estas cosas, ¿vale? Esto es lo que nos hará cada vez a ser mejores y aproximarnos a la medicina humana, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor. Si tenéis más Muy cosas, claro que sí, doctor. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas por el cual les recuerdo a todos aquellos que vean esta sesión en diferido, pueden enviar sus preguntas al mail del diplomado o al número de eso. WhatsApp y nosotros nos encargamos de hacerle llegar las preguntas al doctor Ujú. para darles respuesta. Muchas gracias, doctor. Y La una verdad, cosa, sí, recordad señor. que si estáis en estas cosas tenéis un cierto interés. A ver, perdonad, aquí tenéis mucho material que podéis acceder a través del Neuroanatomy of the Dog. Hay los vídeos en QR, explicaciones y mucho más de lo que os doy aquí, evidentemente, y podéis ir con mucho más detalle. O sea que lo podéis acceder a través de la página web Neuroanatomy of the Dog. Y ya está, .com, ok. Nada, ese era para comentaros esto, aquel que tenga un poco más interés en la neuroanatomía del perro, pues con fines clínicos, ¿vale? Perfecto, doctor. Pues Yo creo muchas que gracias. en un rato les comparto a ustedes el link para que todos lo Vale, tengan ahí en el grupo. Entonces, muchas gracias, doctor. Mira, varios doctores están acá dándote los ya agradecimientos. lo veo, ya lo veo. Muchas gracias a todos. Gracias. Perfecto, y bueno, y nos vemos en la próxima sesión el día 6 de noviembre a las 19 horas Colombia con la conferencia Neurofisiología Básica del sistema nervioso a cargo del doctor Fernando Pellegrino. Muchas gracias a todos por su Vale, participación. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. vale, Hasta luego. dadle recuerdos a Fernando Peregrino de mi parte, Claro que ¿vale? sí, doctor. Vale, muchas gracias. Bueno, Chao. hasta luego a Chao. todos. Nos Hasta vemos en la luego. próxima sesión. Chao.